La oficina de abogados con paneles de caoba se sentía sofocante mientras el señor Peterson, el abogado de la familia, leía el testamento del abuelo Harrison. Mis primos estaban sentados con aires de superioridad, en sus trajes caros y vestidos de diseñador, mientras yo me movía incómoda en mi ropa comprada de cualquier manera, sintiéndome como la decepción familiar que siempre habían dicho que era. A mis nietos, dijo el señor Peterson con voz monótona, les dejo lo siguiente. A James, mi portafolio de inversiones valuado en $8 millones. James sonrió con suficiencia mientras ajustaba su Rolex. A Catherine, mi propiedad en Hampton y mi colección de arte. Mi prima acomodó su vestido de seda, lanzándome una mirada de superioridad. A Michael, mi participación mayoritaria en Harrison Industries. Otro primo, otra sonrisa satisfecha. Y a Emma, los labios del señor Peterson se curvaron ligeramente. Le dejo mi bodega en Safe and Lock Storage, unidad 23B, junto con todo su contenido. La sala estalló en risas mal disimuladas. El primo James ni siquiera intentó ocultar su diversión. ¿Una bodega? Se burló. Perfecta para la oveja negra de la familia. Quizá puedas vivir ahí, Emma, ya que no puedes pagar un departamento de verdad. Me quedé en silencio, recordando la última conversación que tuve con el abuelo antes de morir, sus palabras crípticas sobre las apariencias y cómo ver más allá de la superficie. Y cómo me había apretado la mano al mencionar su bodega. La unidad debe reclamarse en 24 horas, añadió el señor Peterson, o volverá al patrimonio. Más te vale apurarte, rió Catherine. No querrás perderte los viejos palos de golf y los recibos de impuestos del abuelo. Pero yo ya me había levantado, tomando mi mochila gastada. Y gracias, señor Peterson. La reclamaré ahora mismo. El camino a Safe and Lock Storage fue corto, aunque las risas de mis primos aún resonaban en mis oídos. La instalación era vieja, industrial, y exactamente el tipo de lugar donde la adinerada familia Harrison nunca se dejaría ver, perfecto para esconder secretos. La puerta de la unidad 23B estaba oxidada, la cerradura antigua. Mi mano temblaba ligeramente mientras insertaba la llave que el señor Peterson me había dado. La puerta chirrió al abrirse, revelando oscuridad en su interior. Busqué la luz de mi celular, en ese haz de luz, vi lo que el abuelo realmente me había dejado. Oh, susurré, con una comprensión que me inundaba. Así que aquí escondiste los verdaderos miles de millones de la familia. A primera vista, la bodega parecía ordinaria, cajas apiladas, muebles viejos, archivadores polvorientos. Pero la luz de mi linterna reveló algo que hizo que mi corazón diera un brinco, un escáner retiniano de última generación, disfrazado ingeniosamente como una lámpara dañada. Recordé las últimas palabras del abuelo. Y Emma, querida, eres la única que alguna vez preguntó por qué guardaba papeles viejos en lugar de digitalizar todo. La única que notó los patrones. Me puse de puntitas y acerqué mi ojo al escáner. Una suave luz azul pulsó, y la pared trasera de la unidad se deslizó silenciosamente, revelando una brillante puerta de bóveda de acero con un teclado digital. En un estante junto a ella, había un sobre con mi nombre. Queridísima Emma, comenzaba la carta del abuelo, su letra familiar llenándome de lágrimas. Si estás leyendo esto, ya has demostrado ser más lista que todos los demás. El código es la fecha en que me mostraste tu primer algoritmo de inversión, aquel que tus primos se burlaron durante la cena familiar. Sonreí, recordando ese desastre de acción de gracias. Mientras James presumía su MBA de Harvard, yo intentaba explicar cómo mi programa podía predecir tendencias del mercado. Se habían reído de mí hasta sacarme de la habitación, pero el abuelo me había llevado aparte después, haciendo preguntas, escuchando de verdad. Con dedos temblorosos, ingresé la fecha, 24 de noviembre de 2019. La puerta de la bóveda se abrió con un suave silbido, revelando un espacio que hacía que el portafolio de inversiones de James pareciera una propina. Servidores zumbaban a lo largo de una pared. El corazón secreto de lo que ahora comprendía era el verdadero imperio del abuelo. Varias pantallas mostraban datos de mercados en tiempo real alrededor del mundo. En una esquina, una computadora cuántica, con un poder de procesamiento probablemente superior a todos los sistemas de Harrison Industries juntos. Mi querida, continuaba la carta,
Mientras ellos peleaban por heredar la fortuna visible, tú eras la única que entendía. La riqueza real en la era moderna es digital, invisible, y se construye con información. Me dejé caer en la silla ergonómica que parecía esperarme, contemplando las carteras de criptomonedas, sistemas de trading algorítmico y portafolios digitales que se desplegaban en las pantallas. La fortuna legítima de los Harrison que están dividiendo, seguía la carta, es una gota en el océano. Este es mi verdadero legado, el imperio digital que construí en secreto. El que realmente controla Harrison Industries mediante empresas fantasma y servidores proxy. El que posee los bancos que guardan sus herencias. Mis manos temblaban mientras escaneaba los números que corrían por las pantallas. Miles de millones en activos digitales, criptomonedas y sistemas de trading algorítmico. Cada pantalla mostraba otra faceta de una fortuna que eclipsaba todo lo que mis primos pensaban que iban a heredar. Y ahora es tuya, concluía la carta del abuelo, porque entendiste lo que ellos nunca hicieron, que en el mundo de hoy, el verdadero poder no viene de lo que puedes presumir, sino de lo que puedes esconder a plena vista. Una notificación apareció en una de las pantallas. La transferencia de la herencia de James acababa de ser bloqueada por el sistema. Al parecer, la cuenta que contenía sus $8 millones había sido vaciada silenciosamente minutos antes de la lectura del testamento. No pude evitar sonreír. La última lección de humildad del abuelo estaba por comenzar. La siguiente hora en la bodega fue un curso intensivo sobre qué tan profundo corría el imperio digital del abuelo. Cada pantalla revelaba otra capa de su fortuna escondida. Cada servidor contenía otra pieza de su plan maestro. En la pantalla principal apareció un mensaje: activación de protocolos requerida. Autenticación de aire en proceso. Coloqué mi mano sobre el escáner biométrico, observando cómo décadas de planes cuidadosamente trazados comenzaban a desplegarse. En algún lugar de la ciudad, mis primos seguramente seguían celebrando su golpe de suerte. Identidad confirmada. Bienvenida, Emma Harrison. Iniciando operación legado. Varias pantallas se encendieron al mismo tiempo, mostrando la verdadera magnitud de las posesiones del abuelo. Harrison Industries no era solo una subsidiaria, era un títere, moviéndose al ritmo de hilos digitales que llevaban directo a este centro de mando oculto. Jesús, abuelo, susurré mientras los datos en tiempo real corrían por las pantallas. Construiste un imperio en las sombras. De un compartimento oculto salió otra carta, sellada con el escudo de la familia Harrison. Mi queridísima Emma, comenzaba. A estas alturas ya viste la superficie. Pero hay más, mucho más. Seguí leyendo mientras las notificaciones inundaban las pantallas. El intento de James por acceder a su herencia estaba siendo bloqueado sistemáticamente. La transferencia de la colección de arte de Catherine se había detenido misteriosamente. Las acciones de Michael en Harrison Industries estaban siendo retiradas por errores administrativos. Mientras ellos peleaban por las migajas, la carta del abuelo continuaba: construye algo que ellos nunca pudieron entender. Cada institución financiera importante, cada movimiento relevante del mercado, cada avance tecnológico, ahí estábamos, invisibles pero indispensables. Una línea telefónica segura se activó automáticamente. Señorita Harrison, dijo una voz firme. Citadel Securities reporta actividad inusual en Harrison Holdings. Quedamos atentos a sus instrucciones. Mis dedos volaron sobre los teclados, ejecutando protocolos que claramente llevaban años esperando este momento. Ejecuten operación borrón y cuenta nueva, ordené, recordando las frases codificadas que el abuelo me había enseñado en nuestras conversaciones casuales sobre criptomonedas. Confirmado. Iniciando ahora. En las pantallas vi cómo la fortuna visible de los Harrison, la que mis primos creían heredar, comenzaba a desintegrarse. No destruida, sino transformada, fluyendo por canales digitales hacia cuentas y sistemas a los que solo yo tenía acceso. Nunca hicieron las preguntas correctas, seguía la carta. Nunca se preguntaron por qué pasaba tanto tiempo con mi nieta decepcionante que perdía el tiempo en computadoras. Nunca notaron que mientras ellos aprendían a gastar dinero, yo te enseñaba a hacerlo invisible. Apareció un mensaje de la oficina del señor Peterson. Urgente, llamadas de James, Catherine y Michael. Todas las transferencias de herencia fallaron al mismo tiempo.
Tus primos se van a enojar, reconocía la carta. Se sentirán engañados, traicionados. Déjalos. A veces, las lecciones más duras son las más necesarias. Me recargué en la silla, observando cómo miles de millones de dólares se movían en silencio a través del ecosistema digital que el abuelo había creado. Cada transacción era legal, documentada y completamente imposible de revertir. ¿Pero por qué yo? Pregunté a la unidad vacía, con mi voz rebotando entre los servidores que controlaban más riqueza de la que podía comprender. Como respuesta, otro compartimento se abrió, revelando una última carta y una pequeña llave de oro. La llave que tienes, comenzaba la carta final del abuelo, abre una caja de seguridad en Zurich International. Dentro está la verdadera historia de cómo construí todo esto, pero, más importante aún, la prueba de por qué tú siempre fuiste la indicada para heredarlo. Mi celular no dejaba de vibrar, mensajes de familiares cada vez más desesperados mientras su mundo financiero se venía abajo. Cuenta congelada. Contacte al administrador. Transferencia rechazada. Fondos no disponibles. Fallo en la autenticación de acciones. Volví a la carta, ignorando su desesperación digital. Verás, Emma, decía, mientras ellos aprendían a jugar golf en el club, tú aprendías computación cuántica. Mientras presumían sus fideicomisos, tú creabas algoritmos capaces de predecir cambios en el mercado. Mientras trabajaban en galas benéficas, tú minabas criptomonedas en silencio, antes de que nadie supiera siquiera qué eran. Otra pantalla se encendió, mostrando un código familiar, mi primer algoritmo de trading, el que le había enseñado al abuelo años atrás. Ahora podía ver sus anotaciones al margen, pruebas de que no solo lo había entendido, sino que lo había implementado en secreto en todo su imperio oculto. Ese día de acción de gracias en que se burlaron de tu programa, continuaba la carta, llegué a casa y reestructuré la mitad de mis inversiones basándome en tus ideas. Gané 3.000 millones en la primera semana. Ahí supe que estabas lista. La computadora cuántica zumbó con más fuerza, procesando flujos de datos que harían ver a los mejores sistemas de Wall Street como simples calculadoras. Pero la verdadera prueba no fue tu inteligencia, escribió el abuelo. Fue tu corazón. Te he estado observando. Cuando James perdió la mitad de su fideicomiso en ese negocio absurdo, ¿quién lo rescató de forma anónima? Me sonrojé, recordando la compleja red de transacciones que había usado para salvar a mi primo de su propia arrogancia, haciéndolo pasar por simples movimientos afortunados del mercado. Cuando la galería de arte de Catherine estaba a punto de quebrar, ¿quién creó a los compradores misteriosos en línea que la mantuvieron a flote? Cuando el puesto de Michael en Harrison Industries estuvo en riesgo, ¿quién cifró la evidencia de sus errores? Las pantallas mostraron registros de todas esas intervenciones, mis esfuerzos secretos por proteger a mi familia, incluso mientras se burlaban de mis inútiles habilidades con las computadoras. Los protegiste, Emma. No por gratitud ni reconocimiento, sino porque era lo correcto. Por eso estás sentada en esa silla ahora. No solo porque entiendes la tecnología, sino porque entiendes la responsabilidad. Una nueva alerta apareció. El señor Peterson solicitaba una reunión urgente con todos los beneficiarios. Al parecer, el abogado de la familia estaba descubriendo minuciosamente que el abuelo había reconstruido la fortuna Harrison. El imperio es tuyo ahora, concluía la carta. Pero recuerda, el verdadero poder no está en hacer sentir pequeños a los demás. Está en levantarlos mientras mantienes tu propia fuerza oculta. Me recosté en la silla, viendo cómo el sistema financiero global continuaba su danza invisible en mis pantallas. En despachos de abogados y bancos por toda la ciudad, mis primos estaban descubriendo que sus herencias habían desaparecido como la niebla de la mañana. Pero a diferencia de ellos, yo entendía lo que el abuelo realmente nos había dejado, una lección sobre la verdadera naturaleza de la riqueza y el poder en la era digital. El sol de la tarde proyectaba largas sombras en el centro de comando oculto de la bodega mientras me preparaba para el inevitable enfrentamiento. Los mensajes cada vez más desesperados de mis primos habían alcanzado un clímax, y el señor Peterson había convocado una reunión familiar de emergencia a las 5 de la tarde. Señorita Harrison, dijo la asistente de IA que el abuelo había integrado al sistema, con una voz sorprendentemente similar a la suya. Sus primos han llegado a la bodega.
Las cámaras de seguridad muestran que parecen agitados. Pude escuchar los autos caros llegando, las puertas cerrándose al ritmo de su enojo. Por los monitores de seguridad de la instalación, vi a James caminar de un lado a otro con sus zapatos de cuero italiano, a Catherine abrazando sus papeles de herencia ahora inútiles, y a Michael hablando frenéticamente con sus abogados en altavoz. «Gemma», tronó la voz de James por toda la bodega. «Sabemos que estás ahí». Respiré hondo, activando los avanzados sistemas de seguridad de la unidad, otra de las precauciones ocultas del abuelo. La puerta exterior podía parecer metal oxidado, pero soportaría incluso una pequeña explosión. Iniciar protocolo revelación, ordené al sistema. Varias pantallas cambiaron, mostrando la documentación cuidadosamente preparada que el abuelo había reunido durante años. «No puedes esconderte ahí para siempre», y gritó Catherine, con el pánico evidente. «Los bancos dicen que todas nuestras cuentas están congeladas». Sonreí levemente, viendo cómo su herencia se transformaba literalmente frente a mis ojos. Cada activo que pensaban que iban a recibir estaba siendo convertido sistemáticamente a forma digital, fluyendo por canales encriptados hacia la nueva estructura que el abuelo había diseñado. «Equipo legal en espera», informó la IA. «Todas las transacciones documentadas y verificadas». «¿Inicio la presentación?» «O todavía no», respondí, abriendo otra de las cartas del abuelo, marcada para el momento de la verdad. «Mi queridísima Emma», comenzaba. «Si estás leyendo esto, ya han descubierto la primera parte de su lección. Ahora viene la parte más difícil, enseñarles lo que realmente significa la riqueza en nuestro nuevo mundo». Los sistemas ocultos de las puertas de la bodega zumbaban mientras mis primos se acercaban. Encontrarían la puerta exterior desbloqueada, exactamente como estaba planeado. «Recuerda», continuaba la carta del abuelo, «el poder no consiste en hacer sentir impotentes a los demás. Consiste en mostrarles una mejor manera de ser poderosos». Me levanté de la silla de comando, enderezando mi blazer sencillo mientras la puerta comenzaba a abrirse. Era hora de mostrarle a mi familia lo que su abuelo había construido realmente, y por qué había elegido a su nieta decepcionante para heredarlo todo. «Bienvenidos al verdadero Imperio Harrison», dije cuando irrumpieron, sus expresiones de enojo convirtiéndose en shock al ver la maravilla tecnológica oculta detrás de la humilde fachada de la bodega. «¿Discutimos su herencia?» Sus rostros pasaron por un carrusel de emociones, enojo, confusión, incredulidad y finalmente comprensión, mientras admiraban los servidores, computadoras cuánticas y pantallas financieras en tiempo real. ¿Qué es todo esto?», balbuceó Michael, sosteniendo inútilmente sus acciones de Harrison Industries. «Y esto», gesticulé hacia el centro de comando, «es donde el abuelo realmente manejaba todo. Esos activos que pensaban que iban a heredar, solo eran la superficie. La verdadera fortuna Harrison existe aquí, en el mundo digital». «Pero mi portafolio de inversiones», empezó James. «Y era una prueba», terminé, «que todos ustedes fallaron». Mientras presumían millones, el abuelo estaba construyendo miles de millones en activos digitales, criptomonedas y sistemas de trading algorítmico. Catherine se desplomó en una silla cercana, su vestido de diseñador arrugado. «La colección de arte ahora forma parte de un portafolio de activos digitales verificados en blockchain», expliqué, mostrando las pantallas correspondientes. «Vale considerablemente más que los cuadros físicos». Como si fuera una señal, la asistente de IA habló. «Señorita Harrison, la transferencia de todos los activos heredados está completa. El nuevo imperio digital Harrison está completamente operativo». Mis primos saltaron al escuchar la voz familiar, la voz del abuelo, proveniente del sistema. «No nos dejó nada», susurró Michael. «No», corrigí suavemente, recordando las palabras del abuelo sobre enseñar y no castigar. «Les dejó algo más valioso que el dinero. Les dejó una lección sobre el futuro, y la oportunidad de ser parte de él, si están dispuestos a aprender». Presioné un botón y 3 carpetas emergieron de un compartimento oculto, cada una con una invitación para unirse al verdadero Imperio Harrison, no como herederos por derecho, sino como estudiantes de una nueva manera de construir riqueza. «La elección es suya», dije. «Pueden pelear por lo que creían merecer,
o pueden aprender lo que el abuelo realmente construyó, y por qué eligió esconderlo en una bodega que solo su nieta decepcionante sabría comprender.